Amén, que Dios les bendiga mucho. Y bueno, vamos, ¿cierto?, a empezar con el tema que nos convoca, que es el encuentro matrimonial, porque no todo es comer, sino también, ¿cierto?, es aprender del Señor, aprender de la palabra y de lo que es bueno, de lo bueno que Él es por nosotros. Amén. Porque usted cree que es bueno, ¿cierto? Usted sabe que Él es bueno, Él es grande, Él es todopoderoso, y que no solamente Dios está en una iglesia, en un templo, sino también Dios está, ¿cierto?, en nuestra familia, en nuestro entorno familiar, en nuestro entorno del hogar. Y sabemos, ¿cierto?, que Él, al estar ahí, todo cambia, pues, hermanos. Todo cambia y siempre cambia para mejor. Amén. Así que hoy día a lo mejor la palabra va a ser un poquito diferente a lo que acostumbran a escuchar, pero siempre la palabra que proviene de parte de Dios es buena, ¿cierto? Y también para ser digna de ser recibida por todos. Así que espero que el buen consejo de la palabra esta tarde, ¿cierto?, traiga a memoria lo bueno que es y lo lindo que ha sido estar en matrimonio, estar de novio, ¿cierto? Y vamos quizás a comprender algunas cositas que nos pasaban cuando estamos de novio, cuando estábamos pololeando antiguamente, porque ahora somos hijos del Señor y los que estamos acá pasamos por noviazgo. Después de tiempo lo entendimos, pero vamos a aprender esto y quiero, antes de empezar, ¿cierto?, de que usted en su memoria, en su mente, empiece, ¿cierto?, a irse al primer día que usted conoció a su esposo, a su esposa. El primer día, ¿cierto?, cómo fue, cómo estaban, de qué manera se conocieron. Empiecen a traer ese tipo de cosas a la memoria. No nos vamos a enfocar en lo malo que ha pasado durante el tiempo, porque cual más cual menos hemos pasado altos y bajos en el matrimonio, en el noviazgo, sino que este día parece que ya empezaron a recordar, y eso es bueno, ¿cierto? Y me alegro que así sea, porque de esto se trata este encuentro, que empezamos a hacer memoria y veo rostros sonrientes, veo sonrojados algunos, otros tosiendo. Así que creo que fue un bonito encuentro, un bonito inicio. Así que yo les deseo que ¿cómo se llama? Este tema que nosotros vamos a tratar el día de hoy, lo tomemos con altura de mira y que ustedes puedan ir recordando, y vamos a entender el por qué estamos enamorados. Amén. Si este es un encuentro, y vamos, más que yo explicarle cómo tiene que ser usted en su matrimonio, porque al fin y al cabo Dios, ¿cierto?, a cada uno le da la sabiduría para poder llevar su matrimonio, su noviazgo de acuerdo a como usted, ¿cierto?, Dios le dé a usted, porque mi matrimonio no es el mismo que el de mi hermana Sandra, no es el mismo de que mi hermano Edison con Camila, mi hermano Pedro con Alejandra, no es el mismo. Entonces, de alguna u otra manera, según nuestras capacidades, según lo que Dios quiere para nosotros de manera personal, Dios nos va a ir dando, ¿cierto?, la inteligencia de llevar un matrimonio hacia adelante. Así que no espere ser igual al otro, siga los buenos consejos, sí, hay que seguirlos, pero usted no espere ni aspire a ser igual al otro, porque cada matrimonio es especial, cada noviazgo es especial. Entonces, y si lo hace especial es porque Dios está en medio de usted, y de acuerdo a sus capacidades y sus cualidades, Dios trabaja. Que el Señor los bendiga. Y Dios ha trabajado mucho, en muchos de nosotros. Y como el lema es Jesús, tú y yo, Dios también está preocupado que nosotros igual estemos bien con nuestro esposo, ¿cierto?, nuestras esposas, y que nuestro noviazgo que se dé de aquí en adelante, para algunos, ¿cierto?, que están ya, digamos, de novios en la iglesia, y que se dé como algo hermoso, por hermano, que empiecen desde ya a pensar que esto es algo hermoso y que esto es para toda la vida. Y por lo mismo debemos estar, ¿cierto?, preocupados de poder entender cosas pequeñas que nos van a servir para el día de mañana. Quizás de aquí se van a ir todos yendo felices, más contentos, entendiendo algunas cosas que nos estaban pasando cuando recién, ¿cierto?, nos conocimos, cuando recién yo conocí a mi esposo, qué provocó en mí, digamos, la primera vez que yo le vi. Él siempre dice que yo le busqué, que yo fui la que le perseguí. Así que el Señor le bendiga. Pero esto no es de uno solo, ¿cierto? Vamos a aprender que esto es mutuo. Ya. El título de hoy
enamorados. ¿Ya? ¿Qué es estar enamorado? ¿Qué es lo que empieza en nosotros para que podamos llegar ¿cierto? Al enamoramiento final, el que a nosotros nos conduce al matrimonio, el que a nosotros nos conduce a tomar esta tremenda, ¿cierto?, decisión. A veces pasa, pero nosotros que el Señor le bendiga. Entonces vamos partiendo, ¿cierto?, del libro de Génesis 2:16, cuando Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo. Y dice, luego Dios el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle ayuda adecuada o idónea, ¿cierto?, según la versión. Entonces Dios se ha preocupado de mucho antes que usted y yo naciéramos para que no estuviésemos solos en la tierra. Que el Señor nos bendiga. Entonces, de ahí nosotros tenemos que entender de que en la magnificencia que tiene Dios, Dios no solamente se preocupó en crear unos peces, en crear el mar, la tierra, el sol, la luna, en crear a Adán, ¿cierto? Sino que también se preocupó de que este Adán, que se sentía solo, ¿y por qué se sentía solo? Porque vio, ¿cierto?, que estaban todos los animales emparejados, entonces Adán iba caminando y Dios le vio su... Algo tuvo que haber visto Dios en Adán que dijo, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre camine solo en el Evangelio, no es bueno que el hombre esté solo en el hogar. Por eso que le busca, ¿cierto?, una ayuda idónea. Y todos conocemos cómo parte esta hermosa historia de amor entre Adán y Eva. Parte, ¿cierto?, poniendo a Adán en un sueño profundo, para que de ahí, ¿cierto?, pueda sacar Dios de su costilla a la que iba a ser Eva. Entonces Eva, cuando ella despertó, ¿cierto?, y Adán despertó, la miró hacia el lado y algo tuvo que haber provocado en ella, ¿cierto?, en él. Tiene que haberla visto Adán y haber visto que había otra persona que era semejante a él. Recuerde que Dios nos creó, ¿cierto?, a su imagen y semejanza. Entonces cuando Adán la vio, dijo, la voy a llamar varona, porque del varón salió. Entonces vio a alguien que era semejante a él, era adecuada para él, era una idónea para él, porque él no podía estar, digamos, con ningún otra de otra especie, sino que encontró, ¿cierto?, la ayuda idónea para él. Entonces yo me lo imagino así, que Adán despertó y la miró en su esplendor. Recuerde que ellos no vieron su desnudez hasta que comieron del fruto del conocimiento, o sea sino que ellos no veían su desnudez en ese momento, pero sí sintió que había alguien que iba a estar con él para siempre, para toda la vida, y que ese ser que había hecho Dios iba a ser para él. Que el Señor les bendiga. Amén. Así que desde el principio Dios estaba preocupado de que usted y yo no nos sintiéramos solos en la tierra. Desde el principio, ¿cierto?, Dios se preocupó de que usted pudiera en el camino, en el trayecto, encontrar a la persona que sí iba a provocar algo especial en su corazón. Porque muchos de nosotros, a lo mejor no siempre fue, por ejemplo, mi esposo no siempre fue mi primera pareja, ¿cierto? Porque yo recuerden que vengo del mundo. Entonces, pero dentro de todo, ¿cierto?, cuando Dios viene y empieza a transformar mi corazón y empieza a mostrarme cosas mucho más maravillosas y mucho más hermosas, de las cuales, ¿cierto?, yo puedo decir que han sido mis mejores años, pues, hermano, de haberlo conocido a Él. Y como dice por ahí, no hay digamos que siempre, ¿cierto?, Dios pone a la persona idónea para ti. Y que a lo mejor tú lo vas a ver, ¿cierto?, y vas a estar en el momento y a veces de repente se duda, a veces uno lo bromea, dice, y sobre todo cuando hay problemas y circunstancias adversas a todas las cosas, siempre uno dice, ¿por qué me tuve que casar con él o con ella, ¿cierto? Pero después con el tiempo entendemos que todo es propósito del Señor, que todo lo que usted pase y lo que deje de pasar es para que Dios, ¿cierto?, pueda estar, digamos, preocupado de usted. Así que el Señor les bendiga. Bien, entonces, recordamos entonces que a Dios le plació que nosotros y nosotras no estuviésemos solos. La hermana Vero iba a salir en la grabación, que el Señor la bendiga. Así que Dios le bendiga, salud. Usted también allá en la cámara que está atrás suyo. Que el Señor la bendiga.
digamos, a ver, porque vamos a hablar un poquito de algo que pasa en nuestras vidas y que Dios no solamente se preocupa de que usted esté bien en el Evangelio, de que usted lo acepte y esté con Él, sino de qué es lo que pasa en su vida, en su corazón, en su mente, en su cerebro, ya sea espiritualmente como también químicamente. Porque si nosotros entendemos, todo lo que nosotros somos fue creado por Dios. ¿Amén? Todo lo que nosotros somos. Ahora, si yo le dijera, si nosotros nos arrancáramos la piel, dentro de sí también, ¿qué es lo que hay? Creación de Dios. Las venas, las arterias, ¿quién las puso? Dios. El Señor. La sangre que corre por nosotros, ¿quién lo mueve? Porque para Él y por Él fueron todas las cosas creadas, hermano. Entonces, aún así, ¿cierto? Hasta su riñón, su hígado, su páncreas, todo lo creó el Señor para una función específica en su cuerpo. Por eso Dios lo hace caminar. Pues entonces, todo lo que nosotros tenemos fue creado por el Señor. Todo lo que nosotros estamos, ¿cierto? Ahora que nosotros de repente no cuidamos nuestro cuerpo, es verdad. Pero a veces las cosas pasan, ¿cierto? Porque la vida es así, uno va naciendo, va creciendo y después empieza a envejecer y empiezan a venir cierto otro tipo de enfermedades, pero de eso no lo vamos a hablar, sino para darle a entender a usted de que Dios es sabio, porque a usted le creó tal y cual como Dios quiso que usted fuera. Y quiere más todavía, porque Él pone cierto y provoca el querer y el hacer en usted, pero también quiere que usted entienda que no solamente las cosas que pasan porque es algo innato. Ahora vamos a entender que Dios se movió hasta en su cerebro para que usted pueda sentir algo especial con la persona que tiene a su lado. Así que mire a la persona que tiene a su lado. Mírense. Contémplense. Mírense todavía. Es lo que está a su lado lo creó Dios para usted. Lo creó Dios y lo hizo bueno, porque Él es sabio. Ahora dice, ¿qué le pasa a tu cerebro cuando te enamoras? ¿Quién me puede decir qué es lo que pasa dentro de nosotros cuando nos enamoramos? ¿Qué pasa en el cerebro? Perdemos la razón. Para allá vamos. Ve que no solamente lo que yo decía así, vamos a entender que lo que nos está pasando es algo químico, pero que eso químico es movido por Dios. Qué lindo, ¿ah? Que todo, hasta esas cosas, Dios se preocupó de nosotros, hasta los más pequeños, mínimos detalles, porque Dios no iba a hacer un cuerpo con puras venas y arterias sin tener una función que cumplir en el cuerpo. Que el Señor nos bendiga. Y cuando empezamos a entender lo maravilloso que es Dios, vemos que en estas cosas tan pequeñas Dios se glorifica en nuestra vida. Entonces uno puede decir, y se mira y la piel, ¿cierto? Y empieza a tocarse el cuerpo y uno empieza a decir y pensar que esto, lo que soy yo, lo que está dentro de mí, me refiero, ¿cierto? A lo físico, ya sean los órganos que nosotros tenemos, todo fue creado por Dios. Y todo fue creado de una perfecta manera para que cumpliera una función específica en el cuerpo. Que el Señor nos bendiga. Dice, en el enamoramiento, tras el impulso emocional del inicio, se ponen en marcha los circuitos cerebrales de la confianza para consolidar el vínculo amoroso y se silencian específicamente las áreas que crean distancias, aquellas que se activan en estados depresivos o de tristeza. Eso pasa en el enamoramiento y ahora vamos a entender por qué pasan estas cosas. Generalmente cuando uno empieza a enamorarse, lo único que quiere es estar con él, estar bien, uno empieza a reír más, empieza a estar más feliz, más contento, ¿cierto? Porque uno siempre va a querer el bien para la otra persona y que la otra persona también quiera el bien para ti. Entonces ya se alejan las depresiones porque uno no quiere estar mal así, pues no quiere estar mal en el matrimonio ni tampoco en el noviazgo. Porque todo lo que pasa es porque Dios es bueno. La química del amor.
ahí hablamos de lo que decía mi hermana Camila, ¿cierto? Sobre la química, porque dentro de nosotros pasa algo químico cuando experimentamos, como decía mi hermana Sandra, perdimos la razón. Pero este tiene un fundamento, y ese fundamento lo da Dios, porque Dios es bueno y lo creó así para nosotros. Dice en Salmo 139, 16, 19, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Todo lo que tenía Dios en su mente y en su corazón era para poder crear algo bonito, algo bueno, algo que pudiera, ¿cierto?, subsistir. Dice, cuán preciosas me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. O sea, cuando estaba hablando el salmista, decía, mi embrión vieron tus ojos, o sea, dentro de sí estaba diciendo, ¿cómo estabas creándome, Señor? De la manera tan específica que pusiste piel en mi vida, que pusiste hueso en mi vida, que pusiste la sangre, que pusiste el corazón. Todo eso se fue, ¿cierto? Dios empezó a sobretejer en nuestros corazones, en nuestra vida, para que hoy nosotros pudiéramos también ser, digamos, haber pasado por todo ese proceso. Y eso es bueno, pues, hermano. Eso es bueno de reconocer que Dios ha hecho algo especial. Dice por ahí un salmo de que nosotros somos un poema de Dios, somos hechura suya. Y Él nos creó de acuerdo a su corazón que tenía para contigo, para conmigo, con cualidades, con emociones, con todas esas cosas que uno dice a veces uno dice, oye, el carácter, claro, sí, pero a cada uno le dio un tipo de carácter, a cada uno le dio un tipo de cualidad, a cada uno, ¿cierto?, de ustedes le dio algo especial, que la otra persona no lo tiene, porque Dios te hizo, en ese caso, digamos, por dentro, quizás todos tenemos los mismos órganos, pero por fuera nos vemos todos diferentes, y aún nuestras emociones también van de acuerdo al proceso que vamos pasando en la vida. Que el Señor nos bendiga. Entonces pongamos atención a lo que Dios nos quiere demostrar en su grande amor. ¿Qué dice ahí? Todo lo que hace Dios, repítalo conmigo, todo lo que hace Dios, bien. ¿Qué es lo primero que pasa cuando yo me acerco, cuando yo conozco a alguien? La primera impresión. ¿Y a qué nos vamos con la primera impresión? Es a poder, ¿cierto?, mirar y contemplar algo que pasa por ahí. Entonces, en 2 de Samuel, quiero connotar a través de esta palabra que no vamos a hablar del pecado que cometió, ¿cierto?, este varón, porque ustedes conocen la historia, ¿cierto?, de David cuando miró desde su terraza, ¿cierto? Él estaba caminando en la mañana y vio desde su terraza una mujer que se estaba bañando y la encontró preciosísima. Entonces, obviamente después pasaron muchas circunstancias por las cuales él pecó, pero solamente quiero que usted se connote de la primera impresión. De eso sí que vamos a hablar, de cómo, ¿cierto?, hubo de él un enamoramiento a primera vista, la miró. Es lo que pasó, ¿cierto?, cuando con Isaac y Rebeca. ¿Se acuerdan de esa historia? Cuando Abraham, ¿cierto?, manda a su criado y le dice, ve a la tierra de mi parentela y tráele mujer a mi hijo. Entonces dice que el criado fue y le empezó, ¿cierto?, y le dijo, el criado quería que por favor le diera señales al Señor, que la primera mujer que baje con un cántaro, ¿cierto?, y me dé agua a mí y a mis camellos, esa va a ser la esposa de Isaac. Y así pasó. Resulta que salió la mujer y así fue. Pues Dios planeó todas esas cosas. Si Dios lo planea todo, hermano, todo lo planea el Señor. Así que si usted está con la persona que está a su lado, dele gracias al Señor, porque a Dios le plació para que usted pudiera estar con su esposa, ¿cierto? Y pudieran estar juntitas. Dios le plació. Entonces, habla, ¿cierto?, cuando llega Isaac, y a mí me gustaba esa parte. De hecho, yo iba a predicar de eso más profundamente, pero venía Isaac caminando en el campo y venía Rebeca en los camellos con el criado. Y dice que Rebeca le mira de lejos. Le mira de lejos y le pregunta al criado, ¿qué es ese que viene ahí? Y el criado le responde, ese es mi Señor. Diciéndole, con él te vas a casar.
Entonces Rebeca, yo creo que se habrá sonrojado o habrá dicho, ¡ay, qué guapo es Isaac! No sé, que ella se cubrió con el velo en señal de respeto. En señal, ¿cierto?, de que algo hermoso iba a venir ahí. Entonces dice que Isaac le miró también. Entonces ahí hay una primera impresión. Cuando vamos caminando y de repente ya cuando yo llegué a la iglesia y vi a mi esposo, yo tuve una primera impresión de él. No vamos a hablar de esa, cuando uno dice, ay, tengo una corazón, ay, que este hermano no me gusta, ya a mí de partida me cae un poquito mal el pastor, pero después, esa fue mi primera impresión. No, porque si no hubiese estado con él, pero yo lo miré y yo le encontré cualidades que no podía haber visto en ningún otro. Así nomás. Y yo le vi y a mí me gustó la inteligencia que él tenía, el cómo se expresaba. Y me acuerdo que la primera vez que lo vi, sí, lo vi en la iglesia. Pero después, ¿cierto?, cuando fuimos a un trabajo, ahí fue cuando ya empezó la segunda parte que vamos a ver. Ya, entonces la primera impresión es esa, es cuando tú te pones enfrente de una persona y le encuentras un algo especial. Y sobre todo eso pasa cuando uno, por ejemplo, cuando uno es más cabro, más joven, ¿cierto? Y empieza y ve un chico lindo, y así como que lo mira nomás, así como, oh, sí, qué guapo es. Pero después cuando vemos a alguien que realmente empieza como a interesarse, o nosotros empezamos a interesarnos en esa persona, viene la segunda parte que se llama atracción. Entonces, ¿qué dice ahí? Todo lo que hace Dios, todo lo que hace Dios, repitámoslo todos juntos, todo lo que hace Dios es bueno. Entonces aquí viene la atracción, que ya no es la primera impresión, sino que ya tú empiezas a ver otro tipo de cosas en él. ¿Ya? ¿Y por qué puse la fea? Se explicarán, se preguntarán, ¿por qué es la fea? Si es lo que estamos hablando es algo más que nada es la sigla de este sistema, de esta hormona que se activa en nosotros. La feniletilamina. Rara la palabra, pero vamos a entender qué hace eso en nuestros cuerpos cuando sentimos atracción por el sexo opuesto. Dice, el cerebro hace una orquesta llamada el caos del amor. Así que, el caos del amor. ¿Qué pasa cuando está ese caos del amor en nuestros corazones? Dice, esta hormona se esparce en nuestro cerebro, empieza, ¿cierto?, a mover, digamos, a hacer lluvia, chispitas, y empiezan a haber sinapsis entre todas las neuronas, empiezan esto no es como de ese dibujo de las mentes, cuando así no trabajan, así con botones y cuestiones de tu vida, porque al final el que te guía y te sigue es Dios, y Él es el que provoca todas estas cosas en tu cerebro, y empiezan a pasar estas cosas de la atracción. Entonces, dice, cierto, que esta hormona, la fea, para no nombrarla porque es muy larga, la fea, ¿qué es lo que hace en nuestros cuerpos? Dice, provoca un estado de semiconciencia. Mira lo que hace esa cosa. Cuando usted le atrajo por primera vez a la hermana Alejandra y al hermano Pedro, cuando le atrajo por primera vez, lo vio, su primera impresión ya estaba, pero después tuviste una atracción. Después tú tuviste una atracción con ella, lo mismo empiezan a pensar. Entonces dice que provoca un estado de semiconciencia, el cual suspende, mire, todas las acciones cerebrales. Imagínense, por eso que cuando los vemos así, a los que están enamorados los vemos embobados, porque vamos a ver esto, miren lo que provoca. La vista que usted tiene ya no es general, ya no es periféricamente, así como que, porque uno va caminando y mira para todos lados, pero cuando
hay una atracción, ¿qué pasa con la vista nuestra? Empieza, ¿cierto?, a mirar solamente, ¿cómo dice pastor? Se enfoca en una sola persona. Entonces yo cuando empecé a tener atracción por mi marido me fijaba en él nomás y había mucho más, pero a él me traía. Que el Señor te bendiga. No, pues si no, va a ser que a los más espirituales que yo, qué bueno. Soy la única carnal que la tiene carnal. No, pastora. El Señor les bendiga. Yo también era carnal. Entonces eso provoca, ¿cierto?, que nuestra vista ya sea central y ya no miremos a nadie más. También provoca en nosotros, ¿cierto?, el oído y por ende el habla. O sea, ya no escuchamos a todo el mundo, el consejo del papi, de la mami, ya no está, ya como que no, como que ya decimos que no, y nos ponemos, ¿cierto?, sordos, y también, ¿cierto?, ahora nos turbamos al hablar, porque nuestro pensamiento, nuestro cerebro ya no está pensando racionalmente, porque hay un caos en nuestro cerebro, hay algo fuerte que no sabemos qué hacer. Y por eso que uno dice, ay, el chico está, cuando se empieza a enamorar por primera vez, uno lo ve que ahí anda en las nubes, que uno le habla, no escucha, que uno lo mueve y dice, ah, sí. Y lo único que quiere, ¿cierto?, es que pase luego las 24 horas para ir el día de mañana y encontrarse de nuevo con esa persona. Eso es lo que pasa, ¿cierto?, con la fe. Vamos a ponerle otro nombre, que es muy largo. Dice, el oído, ya, y por ende el alma. No hay sensación térmica, en la piel de equilibrio. Nos ponemos torpes. Cuando conocemos, ¿cierto?, a la persona y empezamos a tener atracción de ella, nos ponemos torpes. O sea, como que nos ponemos nerviosos. Eso quiere decir, ¿cierto? Nos ponemos torpes, nerviosos, que no hayamos qué hacer, qué decir. Se turban la coordinación de ideas y movimientos. Como que yo pienso algo y en vez de hacer eso, hago lo contrario. ¿Cierto? Como que no lo voy a ver, pero termino viéndolo igual. ¿Por qué? Porque eso provoca, ¿cierto?, esta hormona en nuestra vida, en nuestro cerebro. Y el cerebro te juega trucos, te hace oír. Mire lo que pasa con esta hormona de la feniletilamina. Mire lo que pasa con esta hormona, que usted empieza a sentir sus propias pulsaciones de su corazón, que empieza como a sentir agitación, empieza así como a tener un cambio en su vida que usted a veces no se explica lo que le está pasando. Pero es eso. Y dice, oír tus palpitaciones más fuertes, y adivine qué pasa. Empiezan a provocarse ruidos intestinales. Yo no lo podía creer cuando leí esto. Yo decía, ¿cómo decir? Ya, pero ahora le vamos a dar la explicación a lo que son los ruidos intestinales. Ahí empieza a provocar, ¿cierto? El cerebro se da cuenta que algo raro está pasando. Que algo raro se está moviendo, que hay un caos y ese caos tiene que ordenarlo. Mire, yo cuando leía esto, y yo dije, Señor, ¿esto tú quieres que hable? Y yo sentía que sí. Porque mire, pero no tanto porque la química y todo eso, sino por el gran amor que Dios nos tiene, que todas esas cosas las provocó Él, de cosas tan pequeñas, porque esto todo pasa así como en milésimas de segundo. Cuando tú empiezas a sentir todas esas sensaciones raras, empiezas a ser torpe, empiezas a tener una vista periférica, o sea, una vista central en una sola persona, empiezas a interrumpir tu habla, empiezas a sentir estos ruidos intestinales, entonces el cerebro empieza a provocar algo especial en él y empieza a tener que ordenar. Y así le vamos a poner nombre a esos ruidos intestinales porque parece que son los feos. Y empieza así le vamos a poner, como decía el pastor, como se sentía algo así. Entonces dice que el cerebro recupera el control. Amén, dice,
El cerebro recupera el control, marcando, ¿cierto? Mandando señales a todo su cuerpo. Y ahí empieza a activar lo que es la dopamina. Hay varias hormonas más. Entonces, que son neurotransmisores. Y eso hace, ¿cierto?, que el cuerpo, ¿cierto?, empieza a ordenarse. Porque el cuerpo, para el cerebro decir, oye, es raro lo que te está pasando. Es muy raro lo que está pasando. Pero uno sabe por qué, pues sabe porque nuestros sentimientos ya empiezan a aflorar en nuestras vidas y empieza a haber una atracción, no solamente a mirarlo porque me causó que era muy lindo este muchacho o esta muchacha, sino que ya empezamos a provocar esas cosas en nuestras vidas y ahí empezamos a ver, ¿cierto?, que el cerebro que es mandado por Dios ¿cierto?, nos empareja, ¿cierto? Que el Señor les bendiga. Entonces al final, toda esta comunicación que está pasando, se provoca la química. ¿Han escuchado hablar de, ay, ellos tienen química? Es porque eso pasa. Porque en el corazón, en el cerebro, Dios empieza, ¿cierto?, a moverse en sus vidas para que usted empiece a tener una atracción especial hacia el sexo opuesto o hacia la persona que tiene a su lado. Entonces empieza el flechazo de Cupido, como dijeran otros. Y ahí empiezan, ¿cierto?, a aparecer esas mariposas en el estómago, aumenta la temperatura, escalofríos, ¿cierto?, aumenta la frecuencia cardíaca. ¿A usted le ha pasado que cuando está al lado de su persona, ¿cierto?, de su persona favorita, le ha pasado que empieza a acelerar el corazón? ¿O ya eso lo perdimos? ¿A usted le pasa, Manudito? Gloria a Dios, Manudito, de verdad. Gloria a Dios por eso, porque sabe que no todas las personas les provoca, o sea, con el tiempo eso se empieza a perder, porque es la rutina. Empieza uno a mirar para el lado, empieza no a mirar para la otra mujer, sino que a salir del enfoque, ¿cierto? No, a salir del enfoque. No es mirar para el lado, no, sino que a salir del enfoque de nuestro centro. Ya nuestra vista no es céntrica, sino que empieza a ser más periférica. La familia, la casa, los hijos, todo eso provoca que nosotros ya no sintamos esa frecuencia respiratoria tan rápida. Entonces, si no nos está pasando eso, entonces nosotros debemos hacer que eso vuelva. Por esto son estos encuentros matrimoniales, para que empecemos nuevamente a sentir lo que a lo mejor en otro tiempo lo sentíamos con mucha frecuencia. Entonces ya poner un poquito más caso en nuestras vidas y que Dios nos está poniendo esta oportunidad para demostrarnos a nosotros de que Dios, ¿cierto?, es bueno con nosotros. Que el Señor nos bendiga. Entonces dice que empieza el aumento, ¿cierto?, de la frecuencia cardíaca. Y mire, para los diabéticos, yo no sé, de repente, porque dice aumento del azúcar en la sangre. Señor, digo, o sea, aquí. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que empieza, ¿por qué habla de eso, del aumento del azúcar? Es porque hay sudoración de la cara y de las manos. Por eso que dice aumento del azúcar, uno empieza a sudar, porque todo ese estado te empieza a poner así como un poco. Mire, si el hecho de que usted esté casado no quiere decir que usted pierda la relación por su esposa y por su esposo. Nunca la debe perder. Que esa primera impresión que un día Dios puso a tu lado a tu pareja, a tu esposo, a tu esposa, a tu novio, a tu novia, que la puso ahí enfrente de ti y después empezó a provocar una atracción en eso, nunca se debe perder en el matrimonio. Porque después, cuando esas cosas se empiezan a perder, empiezan a venir, ¿cierto?, todo lo demás que trae cola y al final no vivimos felices. Y vivimos siempre pensando en que estas cosas, ¿cierto?, son, no sé, hay un sinnúmero de cosas que pasan porque perdimos la atracción netamente en la persona que está a nuestro lado. Que el Señor nos bendiga. Tiene que ser rutina. No, tiene que ser de cualquier otra manera. Y dice que empieza, ¿cierto?, el aumento de la frecuencia también respiratoria, donde se consideran, ¿qué pasa cuando empieza la frecuencia respiratoria? Cuando uno está con la persona que quiere, llama, así como, ¿qué hace? Hiperventila. Y pasa también una situación que es el suspiro. Como que
pero no es algo malo. Es por eso, porque hay una hiperventilación, pero porque tú te empiezas a sentir que... Yo creo que a todos nos pasa, yo creo que estamos callados nomás, pero nos pasa igual todavía. Todavía, qué bien. El hermano Huguito fue más valiente que levantó la mano, ¿no? Sí, le ganó, yo lo creo que ganó. Pero eso debiera siempre pasar en nosotros, nunca debiéramos perder eso. Es como lo dice el Señor, ¿cierto? En la Escritura, que nosotros no debemos perder el primer amor. Que siempre debemos estar enamorados de Él, siempre, porque Él es el que nos da todas las cosas, incluyendo estas cosas tan, a lo mejor, pequeñas. Entonces dice más adelante, al terminar entonces se contrae el estómago y el intestino, a lo que se llaman esas mariposas en el estómago. Entonces todo esto es un arrebato sentimental. Miren cómo lo tratan los científicos, que suena bonito, pero al fin y al cabo eso es química. Entonces cuando yo empiezo a ver estas cosas, este tipo de cosas, y como nosotros debemos vernos, que debemos ver a Dios en todas las cosas, en todo nuestro entorno, en toda nuestra vida debemos ver al Señor. Y en esto que es la química también lo debemos ver, porque no se le ocurrió al primer científico, sino fue porque Dios lo creó así. Dios creó las células, Dios formó, como decía cierto, el embrión, Dios me formó desde el vientre de nuestras madres. Entonces empieza a provocar el amor de a poquito, y ahí yo puse un verso, dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él provocó el amor en nuestras vidas. Él provocó eso, no nosotros a Él. Nosotros no le provocamos a Él amor, sino que Él provocó en nosotros ese amor. Y porque Él nos amó, Él hizo todo lo que hizo para que nosotros hoy día estuviéramos aquí y no escatimara su vida para que fuésemos salvos. El Señor nos bendiga. Amén. Entonces, cuando pasan este tipo de cosas, después de la atracción, viene el enamoramiento. Entonces, volvemos a repetir al principio: todo lo que hace Dios es bueno, ¿cierto? Y aquí trabaja otro tipo de hormonas, porque ya no sientes esa primera impresión, ya no sientes esa atracción, sino tú quieres algo más. Ya empieza a venir el enamoramiento, es cuando ya dice: no, yo, ahora sí, ahora me la juego, ahora hago todo para que esta persona sea feliz, para que esta persona que está a mi lado tenga todo lo que quiera tener: amor, comprensión, seguridad, todas esas cosas que el matrimonio nunca se debieran pasar de lado, ni pasar de largo. Porque a veces las esposas necesitamos más seguridad, somos más fieles, somos más sensibles. Y el hombre lo vemos como el protector, como el que está ahí. Nunca debes tú dejar a tu esposa de lado. Cuando ella necesite conversar, siempre debes tener un oído presto. Cuando ella necesita un apapacho, siempre tienes que apapachar. Porque al fin y al cabo, ella no depende de nadie más que de ti para que estas cosas pasen. Porque ¿por qué pasan muchas situaciones dentro de todo, digamos, las adversidades que puede tener un matrimonio? Es porque estas cosas se han dejado de estar en los matrimonios, sobre todo en los matrimonios cristianos. Entonces, ¿qué pasa con la mujer? Porque siempre le llaman la culpa al hombre. Siempre le decimos que el hombre es malo, el hombre es que... Y a veces sí, el hombre a veces empieza, porque no ve en la mujer lo que tiene que ser, por hermano. Entonces el hombre y la mujer empiezan a mirar para otro lado porque buscan eso de parte del hombre, de la mujer. Entonces nos alejamos del propósito del Señor solamente porque no supimos comunicarnos entre parejas. Y ese enamoramiento nunca se debe terminar. Nunca se debe terminar. Yo me gozo cuando veo al hermano Huguito con la hermana Nelly, porque él siempre la trata con amor y la ve, ¿cierto? Y la observa. Y cuando nosotros conversamos con ellos, se nota que el hermano todavía vibra con su esposa. Todavía la ve y se sonroja. No es así, hermano. Entonces, mira, y debe ser uno de los matrimonios más antiguos en la iglesia, y de las cuales nosotros, como más jóvenes, debiéramos tomar ejemplo.
debiéramos tomar ejemplo, amén. Entonces dice, la oxitocina es conocida como la hormona del amor, porque aumenta, lo cual provoca los sentimientos de satisfacción, calma y seguridad, que a menudo se asocian con la unión de pareja. En este punto ya hay una unión de pareja. En este punto ya hay algo especial de parte de Dios que provoca, que tú quieras estar con esa pareja, que ya no quieras soltarla, que quieras pasar una vida completa con ella, con él. ¿Ve? Entonces estas cosas empiezan a provocar y empiezan a pasar en nuestras vidas. Cuando empieza a venir el enamoramiento, yo me imagino, hermanos, cuando Dios, porque yo pienso que Dios no tiene un enamoramiento con nosotros, sino porque Él es amor y provoca en nosotros que nosotros amemos, que nosotros estemos felices, estemos contentos con las parejas que tenemos a nuestro lado. Dice que pruebas van a venir, es verdad, procesos los vamos a pasar, y eso nos hace, a nosotros, y nos enseña a poder, tomar buenas decisiones de aquí en adelante. Si lo mejor que podemos tener nosotros es la comunicación. La comunicación es importante en la pareja. Es muy, muy importante. Y esta hormona siempre está con nosotros. Siempre, porque usted nunca se debe desenamorar de la persona que tiene a su lado. Nunca, nunca debiera usted dejar esto de lado, porque cuando usted empieza a dejar esto de lado es porque ahí pasan los pleitos, pasan los problemas, pasan de todo tipo de cosas que no debieran pasar. De repente el adulterio, porque ahí empiezan, los hombres a mirar para el lado, las mujeres miran para el lado, porque aquí no le llaman la culpa solamente a los hombres, como decía, porque en este tiempo que estamos viviendo hoy, hasta la mujer se ha puesto más, a mirar para el lado. Que el Señor nos bendiga. Entonces ahí, con esto del enamoramiento ya empezamos a ver de que ya no solamente queremos mirarnos a los ojos, sino que ya empezamos a tener otro tipo de cosas en nuestras vidas, porque ya no es llegar y decir, ay, qué lindo que estás, te miro los ojos, ¿cierto? Y digo, ay, qué guapo que eres, y estoy enamorado de ti, y quedó en la palabra, sino que uno empieza a tener acciones para con la persona que ama. Y ese tipo de acciones es lo que nosotros debiéramos estar y aprender como cristianos de la palabra. Porque la palabra te da la directriz, la palabra del Señor te da la directriz a ser un buen esposo, a ser una buena esposa. Nosotros estamos aprendiendo en la clase 2 sobre la familia. Entonces, esas directrices nosotros las adquirimos cuando nos juntamos las hermanas. Y aprendemos desde el conocimiento de Dios ser una buena esposa, una buena ama de casa, una buena administradora, ¿cierto? Aprendemos de todo en el Señor, hermano, de todo. Por eso que nosotros, estas instancias que se dan, es para que nosotros sigamos aprendiendo de parte de Dios. Y no dejemos nunca ese enamoramiento de lado. Al contrario, tiene que ir creciendo, que ya no sea algo pasajero, sino que siempre más. Y después de esto viene algo que de repente para la iglesia es muy complicado hablarlo, porque de repente lo miran como un tabú. Pero viene, la pasión. Entonces, ¿qué dice arriba? Todo lo que hace Dios es bueno, ¿cierto? Porque no solamente tenemos esa primera impresión, no solamente tenemos esa atracción, no solamente tenemos el enamoramiento, sino que llega un punto culmine en que el hombre y la mujer quieren un poco más. Por eso que es importante guardarse para el Señor, sobre todo para los novios. Es importante que se guarden para ese momento culmine, porque ustedes están pasando por el momento del enamoramiento, pero ese momento de enamoramiento llega cuando ustedes se casan y consuman su matrimonio. Porque ahí ya empieza, la pasión, empiezan a actuar otro tipo de cosas en nuestras vidas. Dice, como culmine está la química del amor. Ya eso ya es lo más
grande que nosotros podemos hacer. ¿Por qué? Porque el hombre ya no necesita solamente el que estén contigo en escucharte, sino que ya uno empieza a sentirte que por favor dame la mano, el abrazo, el beso y otras cosas que van pasando hasta terminar en una relación sexual. Por eso que es importante para los jóvenes que nosotros, ¿cierto?, entiendan esto, que no es llegar y saltarse los pasos de primera impresión a la pasión. Todo tiene su curso. Dios cuando creó la tierra no hizo ya voy a hacer esto y todas las cosas se hicieron, sino hemos aprendido que todas las cosas toman su curso. Entonces empieza, ¿cierto?, a Dios a darte el paso a paso. Tuviste tu primera impresión, tuviste tu atracción con tu esposo, con tu esposa, con su novio, y después, ¿cierto?, empezaste a enamorarte. Y termina con esa pasión. Y termina, ¿cierto?, el culmine de la consumación tremenda de parte del Señor. Por eso, chiquillas, Nicole, Camila, es importante que se guarden, Marcelo, Ignacio. Y yo le hablo a ustedes porque son los únicos novios que están aquí participando. Ustedes es importante que se guarden, chiquillos, para que ese día sea como algo especial, algo hermoso, algo maravilloso, algo que ustedes como no han experimentado, que se hayan guardado, no como uno que ya en su tiempo a lo mejor quizás le falló porque no tenía este conocimiento que hoy tenemos. Pero hoy es importante que reciban el consejo de Dios para que ese día cuando llegue con esplendor, hermano. Si dice la Biblia en el libro de Génesis que él le dijo, ¿cierto? Dios le dijo a Adán y a Eva que tenían que fructificarse, multiplicarse, que ya los dos no eran por separado, sino una sola carne eran. A mirar la sexualidad como algo hermoso dentro del matrimonio. Porque no tiene por qué ser feo si esto lo creó Dios para algo hermoso. El mundo de hoy, todo lo que nosotros vemos en las redes sociales, vemos en la televisión, todo esto ha tergiversado, ha manipulado por completo esta relación que era tan hermosa de parte de Dios para con las personas. Lo ha ennegrecido, lo ha ensuciado mucho el tener, ¿cierto?, esta pasión dentro del matrimonio. Entonces al final nosotros terminamos diciéndole a todo malo, todo lo que es malo, pero Dios todo lo que hizo, porque Él cuando vio que todas estas cosas estaban hechas, Dios dijo, lo vio y dijo que esto era bueno. Cuando vio, ¿cierto?, el mar, la tierra, las aves, los animales, todo, incluyendo el ser humano, el hombre y la mujer, unidos en una sola carne, dijo, esto es bueno. Entonces a Dios le place que usted con su esposo, con su esposa, tengan una relación hermosa, que no tiene por qué saber el desnado. De repente hay temas muy profundos que tocar, pero nosotros, ¿para qué no vamos a ir a los gordos si usted me entiende? Usted entiende que todas las cosas son bonitas cuando se hacen, ¿cierto?, con la persona que tú estás enamorado y con el que escogiste para una eternidad. Por eso, hermanos, ustedes tienen que tener claro esto de que Dios ha hecho todas estas cosas, ha provocado en nuestras mentes que nosotros, ¿cierto?, podamos tener, ¿cierto?, algo precioso con nuestros esposos. Que no solamente es para pagar la luz, que hay que trabajar, que los hijos, que en la casa, no solamente preocuparse en eso, sino también es que ustedes se den su tiempo el uno para con el otro. Que empiecen a darse su tiempo, que de repente salgan a caminar a la playa. Están casi, o vayan al mall si les gusta ir, pero vayan con la que tienen que ir. Vayan con el que tiene que ir. Oiga, si Dios lo dijo, no es bueno que lo rechazó. Ni que cuando habla de hombre también habla de mujer. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga a cada uno de nosotros. Y ya estamos terminando con un poema que hay en Cantar de los Cantares. Dice la esposa y el esposo. Recuerde que el lenguaje que se usaba antes no era el que nosotros tenemos hoy. Y a lo mejor de repente puede sonar hasta grotesco.
pero era como se expresaba la esposa con el esposo. Que el Señor les bendiga, porque ahora no, es muy dulce amada, qué sé yo, y eres como un jardín de rosas. No, mire cómo empieza hablando el esposo aquí. A yegua de los carros de Faraón te he comparado. Tener un caballo en tiempo era muestra de grandeza. Claro, porque era de riqueza, y además que dice... Y ojo que el carro de Faraón. Eso, dice el carro de Faraón, y el carro de Faraón era el mejor, era una pura sangre, era el que estaba todo adornado con todas las joyas que podían haber, incluso hasta el oro que podían tener, hasta eso. Por eso que habla así de este lenguaje. Que el Señor le bendiga. Amiga mía, me dice, porque nosotros, ¿por qué tenemos que buscar los hombres y las mujeres casados amigos en otras partes cuando tienes al lado tu ayuda idónea que puede ser y tiene que ser tu mejor amiga y tu mejor amigo? Que el Señor nos bendiga. Para todo. Pero es verdad. Es verdad, nosotros somos nuestros mejores amigos con nuestro esposo y nuestras esposas, porque al fin y al cabo tú vas a vivir una vida completa con esa persona. Yo no puedo tener otro mejor amigo a quien contarle mis cosas cuando tengo a mi esposo a mi lado, que es el único que me va a ayudar. ¿En qué sentido? Que él me va a ayudarme a orar, va a ayudarme a pasar las circunstancias malas que pueda estar pasando. Entonces eso, hermana, en el Señor no debiera por qué cambiar. Imagínese el ejemplo que tenía este esposo de tratar a su esposa como lo mejor que tiene a su lado. Por eso que la Biblia cuando enseña dice que usted como hombre debe tratar a su mujer como a vaso más frágil. No apretarla mucho porque se puede quebrar, pero sí apretarla con cuidado. Sí tomarla con cuidado, ser delicado con ella. En todo sentido de la palabra. No ser áspero con ella. Porque recuerde que la mujer no somos como los hombres, nosotros somos más sensibles, nos enojamos por cualquier cosa, disparamos con cualquier cosa. En cambio el hombre es más racional, pero al ser más racional a veces no tiene cuidado con sus palabras. Entonces por eso que nosotros tenemos que tener ese cuidado, el uno para con el otro. Y aquí todos tenemos que aprender. Amén. Hermosas son tus mejillas entre los dientes. El diente. Vamos de nuevo, empecemos con la diapositiva. Ya, gracias, pastor. ¿Ve? Amigos. Mi maestro. No, de verdad, mi esposo, yo me gusta escuchar. Solamente mi esposo igual le corrige, pero eso es bueno, ¿ves? Ya. Se respetó lo más por esta cosa. Dice ya. Hermosas son tus mejillas entre los pendientes, tu cuello entre los collares, zarcillos de oro te haremos, tachonados de plata, mientras el rey estaba en su reclinatorio, mi nardo dio su olor, mi amado es para mí un manojito de mirra. Miren qué importante es eso. Me quiero detener un poco porque la mirra es algo oloroso y el nardo dice dio su olor. Los animales que no son racionales, ellos expelan un olor y que sobre todo puede ser para rechazo como puede ser, cierto, para atracción, para aparearse. Científicamente dicen que los hombres y las mujeres también nosotros expelemos un olor. Y que la persona que es idónea para ti lo va a poder sentir. No es un olor raro, por favor, no nos alejemos del tema. Pero dicen que nosotros, ¿cierto? También tenemos eso, por eso hay una atracción, por eso hay digamos, un enamoramiento.
por eso lo menciona la Biblia. Porque si está ahí es porque a lo mejor Dios en ese momento también había este tipo de química que ellos no lo entendían como química, pero nosotros sí lo estamos entendiendo de esa manera. Eso sí, yo también lo leí así. Por eso puse esto para que ustedes se dieran cuenta de que eso sí, no es que los científicos lo hayan comprobado ahora. Eso está, imagínense hace cuánto tiempo atrás que se escribió esto. Que el Señor les bendiga. Dice entonces que reposa entre mis pechos, racimo de flores de leña en las viñas, de Engadí, es para mí mi amado. He aquí que tú eres hermosa, amiga mía. He aquí eres bella, tus ojos son como paloma. He aquí que tú eres hermoso, amado mío, y dulce nuestro lecho es de flores. Las vigas de nuestra casa son de cedro y de ciprés. Los artesonados. De ciprés los artesonados. Aquí hay una conversación entre el esposo y la esposa, pero es una conversación romántica. Ellos hablan, ¿cierto?, de estar en un lecho de flores porque ellos tenían su encuentro en campos. Su encuentro lo tenían al aire libre, era un enamoramiento, era un estar, ¿cierto?, juntos para poder disfrutarse el uno al otro. Entonces, por eso que hablan de esta manera tan romántica que a veces uno lo puede entender así como leíamos, porque decía uno, ¿cómo me va a comparar como yegua? Pero la mujer no lo ve así de esa manera. La mujer de él, la esposa que estaba ahí, no lo vio así, sino que entendió que lo que estaba diciendo el hombre era porque la mujer que tenía a su lado era lo mejor que le pudo haber pasado a él. Y le daba gracias a eso, y entonces aquí se hace un ambiente romántico, porque la Biblia, generalmente el libro más romántico que nosotros podemos leer es el libro del Cantar de los Cantares. El escritor de este libro hace entender lo hermoso que es estar en pareja, lo hermoso que es tener una persona a nuestro lado. Así que, hermanos, les comparto esto. Ámense, quiéranse y por sobre todas las cosas, respétense. Respétense, comuníquense. Cada cual tiene su propio lenguaje. Yo les puedo ver, pero usted, por ejemplo, puede tener con su esposa, la hermana Sandra, con el hermano Cristian, pueden tener su propio lenguaje de expresión. Ellos se miran y ya saben lo que quieren. Uno camina para un lado y el otro camina para el mismo lado porque saben, se unen, están unidos. Hay proyectos y uno es el lenguaje el que usted debiera tener con su esposo y su esposa. Todos debiéramos tener ese lenguaje. De repente cuando estamos ahí conversando y pensamos las mismas cosas, porque hasta eso llegamos nosotros como pareja, como matrimonio, llegamos a interactuar hasta los propios pensamientos. Y empezamos a decir, sí, pues yo igual lo estaba pensando. Mi esposo siempre me dice, porque me dice algo, y es verdad que lo estaba pensando, pero él siempre me dice, ¿cuánto que lo estabas pensando? Me dice. Pero uno con el tiempo tanto se llega a conocer y tanto se llega así a afiatar que uno hasta en eso se empieza a parecer, a tener los mismos pensamientos, los mismos proyectos, ¿cierto? Todo lo mismo, todo igual, todo para bendición. Así que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Les deseo las ricas bendiciones, deseo que Dios siempre prospere el amor de sus vidas entre ustedes, que siempre esté esa comunicación. Les deseo que Dios les dé mucho más de sí y que no solamente lo vean como que es algo sucio, algo burdo el poder hablar de matrimonio, el poder hablar de amor dentro de las parejas. Amén. Este es el tema. Que Dios les bendiga a cada uno. Amén. Entonces
saludamos, ¿cierto?, a todos nuestros hermanos y esperamos, ¿cierto?, que podamos tener una rica velada. Todavía faltan algunas sorpresas. Que el Señor... Dios bendiga enormemente a mi esposa por todo lo que ha compartido, con la bendición de poder escuchar estas cosas que nos hacen bien, ¿ya? Y qué bueno saber que la química que tal vez el mundo, el cuerpo nos domina, nosotros esta química la envuelve el Espíritu Santo. Por lo tanto, sabemos hacer lo correcto en el tiempo correcto. Ya, yo sé que para los novios de repente es complicado, pero si usted deja que el Espíritu de Dios ordene sus hormonas, lo que sucede en sus vidas, van a ser capaces de hacer las cosas en el momento correcto. Así que el Señor bendiga grandemente a mi esposa. Yo solamente quería compartir, mientras mi esposa estaba compartiendo la enseñanza, me recordaba, yo soy muy bueno para escuchar debates. Mi aplicación favorita es YouTube. Ya, me gusta mucho escuchar YouTube. Mi esposa de repente no le gusta mucho, se aburre donde me ve en YouTube. Pero a mí me gusta mucho escuchar debates, predicaciones, enseñanza, eso es en lo que siempre estoy. Y un día escuché un debate sobre el ateísmo, ¿ya? Y estaban hablando sobre la Trinidad en realidad. Estaban hablando sobre la Trinidad y uno decía de que no existía la Trinidad y ahí había una discusión ahí entre los hermanos. Entonces, uno de los que de alguna forma defendía el tema de la Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, él de una manera filosófica, con un pensamiento de racionamiento, empezó a explicar el por qué era necesario que estos fueran tres. Y aunque yo no soy, ustedes lo saben en la iglesia, yo no soy trinitario a la manera católica, pero sí creo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. El hombre decía una gran verdad, de que para que realmente Dios fuera amor, era necesario tener donde poder vaciar este amor. Uno no puede decir yo tengo amor, o yo soy puro amor nomás, pero no lo expresas, pues no tienes donde poder descargar ese amor que tú tienes. Entonces él, de manera razonable, daba a entender que era necesario que Dios tuviera una persona donde depositar ese amor. ¿Y dónde Dios deposita su amor? En su Hijo. Entonces eso a mí me causó en ese tiempo sentimientos, emociones cuando escuchaba ese debate, porque yo también lo relacionaba a las Escrituras. Entonces hoy día me traía a memoria estas cosas, porque cuando Dios ve al hombre y lo ve solo, de alguna forma entendemos de que estaba solo tal vez de manera física, pero de manera como persona, él jamás estuvo solo, porque siempre la varona estuvo en él, siempre estuvo en él, como dándolo a entender de que de alguna forma este mundo se podía haber extendido teniendo un solo sexo tal vez como persona. Los hombres tenemos los cromosomas X, Y, y perfectamente de alguna forma Dios pudo haber inventado un mecanismo para que de un hombre pudiera salir otro ser humano, pero Dios no lo quiso así. Él dice que tomó de la costilla y formó a la mujer y la puso a su lado. Entonces el hombre ahí pudo decir: esta es carne de mi carne y hueso de mi hueso, y será llamada varona, porque de mí fue tomada. Y viene la respuesta de Dios, le dice: sí, y dejarás padre y madre y te unirás a tu esposa y serán uno solo. Entonces nosotros nos damos cuenta que de alguna forma Dios muestra también en su divinidad, nos muestra quién Él es por medio de este misterio que es el matrimonio.
cómo Cristo también, ¿cierto?, sale de él y está ahí, y Dios puede expresar su amor en Cristo Jesús. Y todo lo que conocemos de Dios, el amor que Dios tiene, lo podemos ver en Cristo Jesús expresado en la muerte y en todo lo que hizo con nosotros. Y ellos, aunque son dos personalidades, de alguna forma vemos a uno solo que siempre han estado juntos como matrimonio, que han estado siempre ahí en los tiempos buenos, en los tiempos malos. Entonces podamos nosotros aprender esta preciosa lección de que nosotros tal vez nos conocimos separadamente. Mi esposa, cuando yo la conocí, la vi en un trabajo de jóvenes y me gustó, a mí me gustaba cómo era, porque era bonita, por hermano. ¿Ya? Me gustaba porque era bien bonita, jovencita. Entonces uno, lógicamente, me vi por la parte carnal nomás, con la fisonomía. Pero con el tiempo uno se va enamorando y va viendo otras cosas por las cuales uno toma la decisión de poder hacer una vida. Y es verdad que ella fue la que me lanzó. Ella fue la primera en la que dio el paso, porque yo era bastante tímido. Entonces, sí, es verdad. Pero después con el tiempo entendí que aunque yo la conocí en ese momento, ella siempre había estado guardada en mí. Siempre. Dios lo había hecho los dos juntos. Y lo único que pasó cuando nos matrimoniamos fue que el propósito que siempre Dios tuvo se cumplió. Hace ya casi 21 años de que nos casamos, yo puedo decir que el propósito de Dios se ha cumplido conmigo al estar yo con mi esposa. Así que yo quiero bendecir a mi esposa, quiero decirle que la amo mucho y que me siento muy feliz y orgulloso de este evento que lo organizó usted. Porque la verdad que yo lo que la ayudé prácticamente nada. Vi a ella esforzándose, buscando cómo hacer las cosas. Y si me da algún mérito a mí, la verdad es que yo no me lo merezco, porque ella, junto a algunas hermanas de la iglesia, fueron las que se esforzaron para sacar esto adelante. Así que quiero decirle que la amo y que me siento contento con lo maravilloso que está haciendo. Y como antes el otro día me dijo, yo le dije, oye amor, le dije, yo tanto trabajo que hay planificado, le dije, no tenía ni un fin de semana libre. Y me dijo, va, y no querís que vuelva a hacer como me conociste. Entonces yo ahí no le dije nada, pero eso es lo que espero. Y si yo la conocí llena de Dios, confío en el Señor que Dios la va a llenar mucho más. Que Dios va a hacer de ella una gran esposa, como ya lo es para mí, y una gran sierva del Señor. Así que el Señor la bendiga. Estas son mis palabras, bendiciones para todos los matrimonios de la iglesia. Amén. Gracias, mi pastor, mi amado, mi esposo. Mire, muchas gracias. Tú, el faraón. No soy tan poética, pero le doy las gracias a mi esposo por las lindas palabras que él me dio. Mientras que se están sirviendo su postrecito, vamos a hacer una actividad bien, no es larga, es cortita. Así que van a pasar todas cantando. Nos vamos a poner de pie un poquitito. ¿Ya? Pongámonos un poquitito de pie. Vamos a poner un poquito de pie. Venga para acá, esposo mío. Y se van a poner uno frente al otro. ¿Ya? Uno frente al otro. Vamos a esperar que terminen de servir los tres.
Ahora escuchen bien. Están uno frente al otro. No se preocupe de la pareja de al lado, no se preocupe del hermano que está a su lado, sino preocúpese solamente de usted y su esposo, su esposa, su novio, su novia. No hay nadie más al lado suyo, solamente está usted. Recuerde ese primer día que usted le vio. Recuerde ese primer día que usted empezó a sentir algo especial por esa persona. También recuerde cuando fue la primera vez, ¿cierto? Que usted sintió algo hermoso en su corazón. De ese primer paso que dio. Empieza a recordar. No pierda su enfoque. Empieza a recordar de cómo fueron esos primeros pasos como matrimonio, como persona. Sin decirse nada, solamente empieza a recordar. Van a empezar a recordar todas esas cosas maravillosas que se vivieron el primer día. La primera vez que le tomaste la mano. La primera vez que le diste un beso. La primera vez que le compraste un regalo, un chocolate, cualquier cosita rica. La primera vez que salieron a caminar juntos. Ahora empiecen a conversar y a darle gracias al Señor por todo lo lindo que ha hecho con ustedes. Dele gracias al Señor. Que el Señor nos bendiga. No perdamos el enfoque, hermana Vero. Dejen este momento íntimo. Este es un momento íntimo de ellos. Ese momento tan lindo cuando se abrazaron por primera vez, cuando se tocaron sus manitos. Esto es lo hermoso de Dios para ustedes. Que lo que tiene al frente suyo es lo que Dios me dio. Que el Señor les bendiga. Veo rostros sonrientes, veo rostros con amor. Recuérdese el primer día de su primera impresión, de su enamoramiento, de su atracción. Que el Señor les bendiga. Ahora abrácenlo, abrácense. Que el Señor les bendiga. Sí, si quiere seguir, sí. Qué lindo, ¿no? Qué lindo recordar. ¿Hace cuánto que nos recordaban ese primer día? Que el Señor les bendiga. Démonos un aplauso todos nosotros.